Hola, yo soy Journey y este es mi canal de YouTube y hoy quiero compartir con ustedes papiamento número 12. ¿Vieron el papiamento 11? De cual lo hice con un polaco. Bueno, con mi novio. Mm, A ver, ¿cómo la sientes con idiomas tan raro? Porque el idioma polaco es un idioma muy difícil. Puede aprender el idioma, así que si de ese idioma que queda, Polonia queda mucho más, muy lejos de Aruba, y con un idioma tan diferente, de cual, déjame ver si hay una palabra que es igual que papiamento tata. Tata es la única palabra que hasta ahora yo pude conseguir en el idioma polaco, que es igual que tata en Aruba, que quiere decir papá, padre, que ellos tienen en común con papiamento, pero en sí es un idioma que no tienen casi prácticamente nada y pueden aprender papiamento. Así que tú que ves ese video, seguramente también puedes aprender papiamento. Bueno, para los que no saben qué es papiamento, porque suena como muy raro, ¿no? Suena, no sé, mucha gente me dice, oye, ese idioma es muy raro. Sí, es un idioma raro, porque es una combinación de 7 diferentes idiomas. Y solamente lo hablan en 3 islas que son súper pequeñas, que quedan en el Caribe, cerca de Venezuela, cerca de Colombia, de cuales esas islas se llaman Aruba, Bonaire y Curazao. Yo soy originalmente Aruba, es una isla, una colonia holandesa. Y bueno, estoy aquí para compartirlos con ustedes. Pero en sí, hoy simplemente voy a coger una palabra y voy a decir diferentes formas que pueden usar esa palabra. Y en sí es mi palabra favorito en papiamento, que es dushi. Sí, dushi es mi palabra favorito en papiamento, porque en sí dushi tiene muchas significaciones, lo puedo usar en muchas palabras y a mí me encanta cómo se dice. Dushi en sí se puede decir a alguien que uno está enamoradísimo de esa persona, llamarlo dushi como cariño. Y en sí hay muchas palabras que son bonitos en diferentes idiomas, como mi amor, cariño, um, schache, darling, en Polonia hay kochanie, pero bueno, a mí me encanta dushi. No he descubierto una palabra más bonito que dushi. ¿Ves una campana rojo que hay por ahí? Actívalo, así todos los viernes que subo videos de papiamento, consigues automáticamente unificación que te está avisando, hey, es hora de estudiar papiamento. Vamos a comenzar. Vamos a coger dushi en la parte de comida. La comida quedó buena. La comida quedó buena, llevándolo con dushi adentro. E comida queda dushi. Comida queda dushi. Vamos a coger dushi en la parte de que hicimos algo y pasamos bien. Fui a la fiesta con mis amigas y pasé de bomba. Mia vai fiesta con mi amiga nan y mia pasa hopi dushi. Mia vai fiesta con mi amiga nan y mia pasa hopi dushi. Vamos a coger dushi en la clima, que ahorita, sabes, aquí está haciendo un poquito de frío y a mí me encanta el frío muchísimo. Así que siento que el clima está como rico, sabroso. Vamos a coger dushi ahí. El clima en este pueblo está riquísimo. El clima na el pueblo aquí está hopi dushi. El clima na el pueblo aquí está hopi dushi. Y ahora vamos a decir, ese niño es cariñoso. Ay, es mucho ita dushi. Ay, es mucho ita dushi. Ahora, decir a tu amor o tu esposo o tu pareja como un favor o pidiéndole algo, ¿cómo se dice? Cariño, ¿puedes hacer eso para mí?
Cariño, ¿puedes hacer eso para mí? O amor, ¿puedes hacer eso para mí? Porque cariño a mí no me gusta. No me gusta cariño. De verdad que no me gusta más amor. Amor, ¿puedes hacer eso para mí? Dushi, ¿vos podés hacer eso para mí? Dushi, ¿vos podés hacer eso para mí? Mira, cuántas formas de usar simplemente una palabra en diferente contexto. Así que, Dushi, puedes usarlo mucho y yo simplemente cogí 5 y así puedes hacer mucho más. Si te gusta este video y has aprendido algo esta semana, déjalo aquí y nos vemos en el próximo video. Y como dices en papiamento, ayo.